Hola, buenas tardes. Es un placer que estemos de vuelta para nuestra reunión de la comunidad de conocimiento en tema de datos. Entiendo que por ahí también, por ahí se irán sumando algún otro más, pero bueno, como para ir empezando de a poquito y a calentar motores, hoy vamos a tener o vamos a conversar eh, sobre cómo usar datos transaccionales para armar modelos de Machine Learning supervisados. Y la presentación estará a cargo de Laura Alonso Alemani y Cecilia Palermo, quienes en el marco del CLIAS participaron en el proyecto Detección Automática de Consultas para apoyar la atención de salud sexual y o reproductiva de personas con discapacidad. La idea es que quienes participen, digamos, los invitamos también a hacer preguntas y demás para hacerlo más interactivo y sacarle todo el juego que podamos. Así que, si les parece, sin mucho más preámbulo, eh, le cedemos la palabra y escuchamos qué nos tienen para contar para poder usar tanto la experiencia, pero como disparador sobre todo para posibles cuestiones o usos que puedan surgir en la comunidad. Bueno, ahí comparto pantalla. Ahí sí, a ver si lo estamos. Entiendo que sí. Mm, Buenísimo. ahí. Bien, estamos, ¿no? Sí, Bueno, se ve perfecto. Gracias, Ceci. genial. Bueno, ahí como comentó Mario, el título del proyecto es Detección Automática de Consultas para apoyar la atención de la salud sexual y o reproductiva de personas con discapacidad. Es un proyecto que pertenece a la Corte 2023, financiado por el CLIAS, con lugar de trabajo en el CIECTI y también con la participación de ARFAI. Aquí están listadas todas las investigadoras que formamos parte del proyecto en un equipo interdisciplinario. Después hemos comentado también sobre cómo formamos el equipo, las diferentes disciplinas que lo integran y demás. Y en esta ocasión queríamos compartir, a ver cómo avanzo con esto. Ahí estamos. Em, Queríamos compartir con ustedes estos ejes que formaron parte del proyecto, que fue contextualizar un poco cómo llegamos a nuestra pregunta y a nuestro objetivo del proyecto que encaramos en 2023. ¿Cuál fue nuestra metodología de trabajo y particularmente estas mesas de trabajo que armamos junto a la población a la que hacía referencia nuestro proyecto, que en este caso son personas con discapacidad y consultantes de salud sexual y reproductiva y mujeres? Algunos consensos que llegamos en estas mesas de trabajo en las que participamos investigadoras del proyecto y diferentes participantes a quienes convocamos y bastantes cuestiones relacionadas con todo el proceso de anotación que involucró este proyecto. Bien. Partimos de este contexto general en relación a cuestiones de salud sexual y reproductiva y a cuestiones de discapacidad, que es, por un lado, incorporar los lineamientos de los derechos sexuales y reproductivos como parte de derechos humanos básicos y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y acá quería aclarar que no solo las tomamos como parte del marco teórico o del contexto solamente. En relación a estas temáticas de salud sexual y reproductiva y discapacidad, sino también como lineamientos para realizar nuestra propia investigación. Y por eso también tomamos las decisiones metodológicas en relación a trabajar de manera colaborativa con esta población. Eso responde particularmente a los lineamientos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que refiere a este lema que es nada sobre nosotros sin nosotros. Así que no es solo para brindar contexto, sino también es como es una forma de hacer investigación también incorporando estos lineamientos que son consensos a los que llegaron bueno, después de bastantes
discusiones, activismos, luchas, demandas, etcétera, que siguen hoy en pie. Después también partimos de una situación que es la escasa producción de información estadística sobre discapacidad en Argentina. Tenemos información que no solamente es escasa, sino también está desactualizada. Tenemos dos grandes relevamientos, que es, por un lado, el último que se realizó, que es el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, que lo realizó el INDEC en 2018, que es un estudio muy completo, con muchas dimensiones sobre las personas con discapacidad, pero fue único, fue una sola vez en 2018, y recién el previo, de características similares, sería la ENDI, la Encuesta Nacional sobre Discapacidad, que fue en 2010, que fue un instrumento secundario al censo. Entonces no es una información que se actualice de manera periódica y es información que suele quedar desactualizada. Y después también tenemos, de manera anual, los informes de la ANDIS, pero que solamente refieren a las personas con discapacidad que cuentan con certificado único de discapacidad, con el CUD, que está ahora, bueno, bastante presente en los medios de comunicación, en las noticias y en la realidad argentina. Así que, em, bueno, la cuestión es que el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, uno de los datos que arroja es que solo el 30% de la población con discapacidad en Argentina accede al CUD. Entonces, los informes que se actualizan anualmente, en la ANDIS y que refieren solo a la población con CUD no son representativos de toda la población con discapacidad que reside en el país. Y por último, también partimos de este consenso en relación a que se registran, hay estudios, hay antecedentes, que dan cuenta de los prejuicios y diferentes presunciones que giran en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad y en particular de las mujeres con discapacidad, que condicionan, que obstaculizan el acceso a salud sexual y reproductiva, y obviamente afectan negativamente en la calidad de su atención. Así que estos son como algunos ejes del contexto del cual partimos para llegar a nuestra pregunta de investigación. Partimos también de un marco normativo vigente en Argentina. Hay muchas leyes que refieren a la población con discapacidad. Seleccionamos solamente algunas, que fueron bastante determinantes en la elaboración del proyecto. En primer lugar, la ley 22.431, que es la que actualmente sigue siendo fundamental en cuanto a las demandas y acceso a derechos de personas con discapacidad, que es del año 81 y que se llama Sistema de Protección Integral de los Discapacitados. Actualmente es persona con discapacidad el término adecuado, pero en esa época se lo llamaba así, establece una definición de discapacidad y también establece que es responsabilidad del Estado garantizar determinados servicios y derechos para las personas con discapacidad, tales como la rehabilitación integral, la educación, cuestiones relativas al trabajo, a la seguridad social, empleo, transporte, entre otras, y menciona esta cuestión de la certificación de la discapacidad, que luego se va a ir trabajando a lo largo de diferentes normativas que van a brindar mucho más detalle y profundidad en cuanto a los procedimientos para certificar la discapacidad en Argentina. Después tenemos la ley 26.378, que acá la anotamos principalmente porque a partir de esta ley, o a través de esta ley, la Argentina manifiesta la adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual debería impulsarla a incorporar los lineamientos de la Convención en el marco normativo, en las políticas públicas, pero bueno, eso es algo bastante complejo de lograr. Se adhirió a la Convención, eso no necesariamente se tradujo a la incorporación de los lineamientos de la Convención en las políticas públicas. Después, la ley 26.994, que refiere a una reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, y acá lo que nos interesa mencionar es que se menciona el concepto de apoyos. El sistema previo era un sistema de tutorías donde se sustituía la voluntad de las personas con discapacidad en base a esta figura de tutor, tutora, y acá traen el sistema de apoyos, em, que tiene que a su vez garantizar la autonomía de las personas con discapacidad. Son cosas que va mencionando el marco normativo, pero que después vemos a partir de nuestras mesas, a partir de los relevamientos, a partir de los trabajos que hemos realizado cada una, que no necesariamente se traducen en una práctica concreta y que son cuestiones bastante complejas de implementar, que tienen bastantes obstáculos, trabas, etc. Y por último, esta serie de disposiciones, que son varias,
que refieren ya exclusivamente, son del año 2015 y ya refieren a los criterios para certificar los diferentes tipos de discapacidad. Y nos apoyamos bastante en esto para elaborar nuestros listados de términos que después Laura les va a contar bastante más al respecto. Pero a través de estas disposiciones como van definiendo cuáles son los diferentes tipos de discapacidad que se certifican en el Estado argentino, en intelectual mental, física de origen motor, sensorial, visual, auditiva o visceral. Y esto es muy importante, cuáles son los códigos utilizados, las clasificaciones internacionales utilizadas para registrar estos tipos de discapacidad, que no van tan en lineamiento con esta cuestión de la adhesión a la convención, sino que siguen replicando ciertas miradas médicas de la discapacidad o a lo sumo incorporando algunas cuestiones del modelo biopsicosocial, que es el que propone la OMS. Sí, bien, a todo esto. El objetivo general que nos propusimos partiendo de este contexto que describí muy rápidamente, fue desarrollar una herramienta para poder detectar, para la detección automática de consultas de salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad a partir de modelos de IA aplicados a datos de registros electrónicos, de historias clínicas electrónicas, considerando especialmente a la población de mujeres, y que esto pueda servir como un insumo para desarrollar, por ejemplo, sistemas de alerta y también para la gestión en términos generales. Y dentro de este objetivo general planteamos uno de los objetivos específicos que fue, que era una etapa muy necesaria, que era construir definiciones conceptuales de persona con discapacidad y de salud sexual y reproductiva, y también definiciones operativas que nos permitan llevar a cabo nuestro trabajo. Y que bueno, se relacionen con el contexto de registros de historias clínicas, particularmente del primer nivel de atención de salud, eh, que finalmente utilizamos estos registros de historias clínicas de primer nivel de atención de la provincia de La Rioja. Y una de las propuestas metodológicas para hacer esto, además de contar con relevamientos bibliográficos, de analizar antecedentes, de analizar con bastante profundidad el marco normativo, de conocer los diferentes modelos interpretativos sobre la discapacidad, que son diferentes modos no son solamente modos de definir la discapacidad, sino que eso se traduce en diferentes políticas públicas. Por ejemplo, la médica va a ser eso después lo predominante, que se traduce en políticas públicas principalmente orientadas hacia ese campo. Si predomina otro que tiene la mirada más puesta, por ejemplo, en el modelo social, sería otro el enfoque de las políticas públicas y no tan centrado en el mundo médico. Y así. Así que, bueno, más allá de hacer esos relevamientos de antecedentes, de marcos teóricos, de enfoques, pensamos en estas instancias colaborativas a las cuales llamamos mesas de trabajo, para poder conocer e intercambiar experiencias, opiniones, percepciones con con las comunidades involucradas en el proyecto. Y el propósito era obtener consensos, discusiones, debates y consensos en torno a estos conceptos de persona con discapacidad y de salud sexual y reproductiva y de toda la problemática que veníamos planteando en el proyecto de investigación. Bueno, estas mesas de trabajo, que fueron dos, tuvieron estas etapas. Primero implicó, bueno, planificar estas mesas, en qué fecha las íbamos a hacer. Estuve revisando un poco los materiales, los informes que fuimos haciendo, los materiales para las mesas. Me acuerdo que habíamos discutido un montón las fechas y convenía que sean más bien cercanas y debíamos dejar un tiempo prudencial para que las personas reflexionaran y continuaran repensando sobre los problemas que les traíamos en las mesas. Bueno, hubo varias discusiones sobre cómo organizar estas mesas, en qué fecha realizarlas, cuáles eran los propósitos, qué nos queríamos llevar de cada mesa. Eso era, más allá de diseñar los materiales, era, bueno, qué preguntas nos tenemos que responder, qué preguntas necesitamos em, lograr consensos o lograr discusiones o identificar cuestiones relevantes en cada una de estas mesas, para que no, porque si no la discusión se iba a ir para un montón de cuestiones que probablemente sean relevantes, pero queríamos tener bien delimitado el alcance de cada mesa. Y las metodologías de trabajo específicas después de cada mesa, que implicaba qué recursos vamos a necesitar. Después también hubo que definir quiénes iban a participar de las mesas, que eso también ahí había una cuestión
coordinar cuestiones de financiamiento, de disponibilidad, de tiempo, de voluntad de participar y demás, y definimos que sean personas que tuvieran expertise en cuestiones de salud sexual y reproductiva o en el campo de la salud en general, o que también pertenezcan a diferentes tipos de instituciones, organizaciones que nuclean a personas con discapacidad y que si bien no sean necesariamente personas con discapacidad, estén en contacto permanente, constante con esa población y estén al tanto de las dificultades, demandas, necesidades, itinerarios de salud, etc. Bueno, también ahí confeccionamos los diferentes mensajes de invitación, los consentimientos adecuados para participar de la actividad, y finalmente realizamos la convocatoria. Después también elaboramos guías de preguntas que las pensamos más bien como ejes de discusión para que no sea tanto una cuestión estructurada de pregunta-respuesta, sino ejes y más que nada moderar una discusión para que todas las personas participantes puedan expresar su opinión y expresen lo que les parecía cada uno de estos ejes. Em, Eso, fomentando justamente los debates y buscando llegar a consensos. También pensamos en los roles asignados a las investigadoras que participábamos de las mesas, para que esté bien delimitada la división de tareas, y también qué actividades podíamos también ofrecer a las personas participantes para que continúen su trabajo después de la mesa, que eso también era algo debatir de, bueno, cuánto tiempo les podemos demandar, qué actividades podemos sugerirles, qué les resultará de interés, como tuvimos bastantes discusiones en torno a eso. Eh, Otra instancia fue elaborar la documentación con estos casos ficticios a debatir, que básicamente eran escenarios ficticios relativos a evoluciones de historia clínica de personas con discapacidad para poder transmitir esto que queríamos hacer, porque son personas que nunca habían realizado una tarea semejante, ni estaban familiarizadas con el concepto de anotación, ni con modelos de IA, ni con prácticamente nada que involucrar este proyecto en esas cuestiones, pero sí tenían muchísima expertise en cuanto a itinerarios de salud sexual y reproductiva, de obstáculos a la salud para personas con discapacidad y de vida cotidiana y discapacidad. Em, bueno, y finalmente también elaboramos un listado preliminar de términos de búsqueda para consultas de salud sexual y reproductiva y personas con discapacidad para validar, para compartir y para validar de manera conjunta con estos participantes y estas participantes de las mesas de trabajo. Eso como a grandes rasgos todo el itinerario de las mesas de trabajo. En la mesa número 1 trabajamos principalmente sobre acceso a la salud como tópico más bien introductorio, como para poder un poco romper el hielo y tener una idea general de cómo era el acceso a la salud de las personas con discapacidad. Después ya presentamos la cuestión de salud sexual y reproductiva, y de ahí pasamos a discutir algunos aspectos relacionados con el registro de la discapacidad, sobre cómo es el registro de la discapacidad en la historia, en las historias clínicas, sobre cómo debería ser según sus percepciones y sobre cómo se realizaba. Después, en relación a los participantes, vinieron integrantes de instituciones y organizaciones que nuclean a personas con discapacidad y también personas con discapacidad expertas en salud sexual y reproductiva. Y los recursos para esta primera instancia fue una presentación a modo de guía, era bastante poco descriptiva, simplemente introducía los ejes para, digamos, para priorizar un poco el debate, la discusión y no tanto la cuestión de estar atenta a la presentación y lo que decía y el contenido. Eh, y bueno, estos ejes de discusión presentes en la presentación. Y con respecto a los debates y a los consensos que tuvimos en esta primera mesa en relación al acceso a la salud, eh, hubo bastante mención a ciertos beneficios, pero no solo beneficios, bastantes obstáculos también relacionados con la cobertura de salud. Obviamente era, bueno, no sé si decir obviamente, pero sí mencionaban que había un acceso un poco más, o sea, que tener cobertura de salud facilitaba un poco el acceso, pero no era necesariamente un habilitador de turnos y acceso a atenciones de salud. De hecho, una de las cuestiones que decían es que preferían optar por
Aunque preferían optar por profesionales específicos, priorizaban tener el turno disponible más cercano porque no había turnos disponibles, que eso es algo general que sucede actualmente. Y mencionaron, sí, cuestiones de accesibilidad, de barreras arquitectónicas en términos generales, actitudinales de profesionales de salud y económicas también, relacionadas con esto de tener o no cobertura. Con respecto a salud sexual y reproductiva, ahí se dieron un poco más de detalles en relación a estas barreras actitudinales y algunos ejemplos fueron que directamente se omiten preguntar sobre la vida sexual a personas con discapacidad, como que cuando hacían una consulta sobre salud sexual y reproductiva no había preguntas por parte de profesionales en relación a cómo era la vida sexual, si usaban algún tipo de método de protección, etcétera. Se asumía que no había vida sexual o no hacían preguntas al respecto. Esto de asumir la heterosexualidad también de las personas, la falta de información accesible o de material de difusión accesible, que no haya ningún tipo de folletería en braille, que también, por ejemplo, pastillas anticonceptivas o diferentes métodos anticonceptivos no se encontraran de manera con comunicación accesible, ni que se brindara información de manera accesible en ese sentido de folletos informativos y demás. Y también arquitectónicas en términos de faltas de camillas rebatibles o de mamógrafos adaptados para cierta población. Y en cuanto al registro de la discapacidad, en general desconocían cómo eran las formas de registro porque no tenían acceso a las historias clínicas. Mencionaron también la importancia de que no solo de lo que se registra, sino de cómo se registra para utilizar terminología adecuada. Y también sugerían incorporar preguntas sobre necesidades de apoyo en la consulta. Y por último, en relación al balance del proyecto, se mencionaron un poco estos temores sobre acrecentar algunas barreras actitudinales hacia personas con discapacidad al registrarlas en las historias clínicas como tales. Y también surgió la necesidad de preguntar a las personas con discapacidad si querían ser registradas como tal y cómo querían ser registradas, que eso era algo que también surgió. Y en cuanto a la segunda mesa, ahí ya fuimos directamente a discutir las definiciones conceptuales sobre discapacidad en relación a estas cuestiones que yo traía antes sobre los modelos interpretativos de la discapacidad y sobre las definiciones que están en el marco legal vigentes. Entonces tuvimos primero una discusión conceptual para después elaborar de manera conjunta las definiciones operativas sobre discapacidad. Y también profundizamos un poco más sobre cómo funciona el aplicativo de historia clínica electrónica en La Rioja, cómo son los registros cómo son el registro de las consultas en relación a discapacidad en esa provincia, eh, y presentamos estos análisis de registros ficticios para introducir la actividad de anotación en esta mesa de trabajo. Participaron las mismas personas e incorporamos también a un especialista en registros de historia clínica electrónica en La Rioja y en salud sexual y reproductiva. Y en cuanto a los instrumentos, además de la presentación que era de apoyo, poco descriptiva, más bien como guía orientadora, también trajimos los distintos escenarios de casos ficticios para discutir en la segunda instancia de la mesa, y también el listado de términos de búsqueda. Y en cuanto a los consensos, eh, hubo bastante dificultad para pasar de la definición conceptual en relación a discapacidad, en la que había muchísimos acuerdos internos en la mesa con las personas participantes, entre nosotras, y fue difícil dar ese salto a la construcción de una definición operativa que nos permita identificar las consultas sobre discapacidad en historia clínica electrónica, y ahí estaba esta tensión entre que en lo conceptual hay mucho consenso en relación al modelo social que después no se traduce a las historias clínicas. Entonces, para lograr recuperar estas consultas, hubo que incorporar algunos lineamientos del modelo médico o del modelo rehabilitador. Después también en relación a las definiciones sobre discapacidad mencionaban que hay bastante desarticulación entre los módulos de registro de historias clínicas electrónicas, por lo menos en La Rioja, que era el caso particular que fue descrito en esta mesa, y los distintos programas orientados a personas con discapacidad. Entonces, si bien predominaba el modelo médico, y estos programas, estas instituciones, los prestadores están principalmente orientados a ese modelo, no recibían ni no eran incorporados en estas plataformas de registro. Entonces había ahí como una demanda de acceso a las historias clínicas electrónicas por parte de prestadores.
En cuanto a los listados de términos de búsqueda, bueno, hubo como una noción de la dificultad de una elaboración exhaustiva de estos listados, era bastante interminable, y también discutimos bastante sobre la estrategia de, bueno, lograr el listado más exhaustivo posible, que tenga una sensibilidad también amplia y después íbamos a evaluar qué casos quedaban adentro, qué casos quedaban afuera. Y en cuanto a los escenarios, que fueron discusiones muy interesantes, que se pusieron bastantes cuestiones en juego, en primer lugar, en cuanto a la referencia a las personas con discapacidad, decidimos incorporar registros que refieran a personas con discapacidad y no necesariamente realizadas por personas con discapacidad, porque pensábamos que consultas realizadas por familiares también podían ser un buen insumo eh, para estas necesidades propias del proyecto y también para ser destinatarios de apoyos, en términos de apoyos no humanos y de apoyos humanos también. Después también esta tensión entre que utilizar al CUD como identificador no era suficientemente exhaustivo porque, como también mencionamos antes, la población con discapacidad es muchísimo mayor a aquella que está registrada con CUD. Es solamente el 30% de personas con discapacidad que cuentan con CUD. Y después también esta tensión entre personas que pueden tener CUD, pero no necesariamente se autoperciben como personas con discapacidad. Hay veces que se gestiona el CUD por una cuestión de habilitación a determinados derechos, a determinadas cuestiones, pero eso no necesariamente hace que la persona se autoperciba como persona con discapacidad. En relación a la identificación de personas con discapacidad en los registros clínicos, ahí se discutió sobre la imposibilidad de poder identificarlas a través de un diagnóstico concreto, porque hay diagnósticos que no necesariamente refieren a discapacidad. Había un caso concreto de uno de los ejemplos que habíamos puesto, que era una niña con síndrome de Down. Algunas personas la señalaban ese registro como, bueno, refiere a una persona con discapacidad, y otras personas decían, no, que tenga síndrome de Down no necesariamente implica que tenga una discapacidad. Puede tener incluso CUD y no ser persona con discapacidad en ese sentido. Y se daban ahí esos debates en relación a que un diagnóstico no determina necesariamente que sea persona con discapacidad. Y lo mismo con menciones de apoyos, con sillas de rueda, bastones, otro tipo de apoyos. Y en relación a los familiares, que también fue un eje de debate bastante abordado en la mesa, se llegó al consenso de incorporar estos registros que también refieren a consultas de familiares de personas con discapacidad, porque también nos parecía que era una población de interés para el proyecto y que podían ser destinatarias de esta información en relación a los apoyos y a la accesibilidad en salud. Bueno, sigo yo ahora, ¿sí? ¿Querés que las pase yo, Ceci, o querés pasarlas No, vos? si querés decime, yo Vale, respondo. genial. Bueno, entonces todo esto, como pueden ver, fue muy complejo y de hecho fue nuestra intención desde el inicio eh, darle al proceso de construcción del objetivo de predicción todos los recursos necesarios para abordar esta complejidad. ¿Sí? Nos parecía que algo que habría sido un despropósito en el sentido de alejado de nuestro propósito, habría sido sobresimplificar este problema. ¿Sí? Así que por esta razón pusimos efectivamente muchos recursos en construir estos consensos y llegar a algo que efectivamente representara a estas comunidades y representara a estos fenómenos, porque si no, todo el resto, ¿sí? La anotación y el aprendizaje automático habría perdido mucho sentido y queríamos este anclaje con un sentido construido en las comunidades de práctica y en las comunidades de vivencia. Pero una vez estaba más o menos construido, había que efectivamente llevarlo a lo concreto de los datos, ¿sí? Y acá también pusimos un esfuerzo considerable en hacer ese traslado desde estas construcciones que no dejan de ser a un nivel humano a una concreción que a veces es muy dura, que es llevarlo al dato concreto, ¿sí? Y para eso seguimos estas fases. Vamos a hacer un doble clic en un ratito en cada una de estas, ¿no? La primera fue esta convocatoria a personas expertas
ya fuera con experiencia profesional o con experiencia vivencial en salud sexual y reproductiva y discapacidad, ¿sí? De hecho, teníamos a una persona ciega que efectivamente llevó adelante la anotación, ¿sí? Que esto ha sido algo que les ha interesado a algunos de ustedes. Em, Convocamos a estas personas para que fueran ellas las que hicieran la anotación, ¿sí? Y no que fuera un Mechanical Turk sin un interés ni un conocimiento del dominio, ¿sí? Después pusimos una especial atención también en la plataforma de anotación, porque estábamos trabajando con datos sensibles y no podíamos usar formularios de Google, ni planillas de cálculo, ni nada por el estilo. También fue un trabajo importante la selección de casos a anotar, para que fueran representativos, ahí lo vamos a contar. Y pusimos también mucho trabajo en refinar estos consensos que ha estado presentando Ceci para resolver algunas cuestiones que es muy difícil ver en abstracto o en casos fabricados, pero que emergían al trabajar con los datos concretos, ¿sí? Que necesitábamos terminar de ajustar. Pasamos a la siguiente. Sobre la plataforma de anotación. Sí, trabajamos con esta, ahí va. Trabajamos con Label Studio, que es esta mascotita fantástica que cuando estás esperando, por lo menos te hacen monerías, ¿no? Para que no te aburras. Em, que tenía algunas propiedades interesantes, es software abierto, con lo cual nosotros podíamos auditarlo. De hecho, nosotros no lo auditamos, pero sí que la comunidad de software abierto ha auditado esta plataforma, por lo tanto sabíamos que tenía un nivel de seguridad que plataformas propietarias no nos habrían ofrecido y pudimos desplegarla en servidores seguros. Nosotros hemos contado en todo este proyecto con un servidor que nos ofrece las condiciones de seguridad que nos exige la- el board de ética de los que nos permite usar estos datos. Sí, este servidor se encuentra en el centro de cálculo de alto desempeño, es una máquina dedicada a la que solamente tenemos acceso los usuarios activos del proyecto y para tener ese acceso hacemos un curso de formación y firmamos toda una serie de- de acuerdos y de compromisos, ¿sí? El acceso al Label Studio se hacía a través de una pasarela segura que fue en Grok, que también nos proporcionó suficiente, una infraestructura de seguridad como necesitábamos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Sí, sí. Em, Bien, primero hicimos una selección de los registros, ¿sí? Esto no podíamos agarrar una selección aleatoria de registros porque se trata de fenómenos minoritarios, ¿sí? Como la mayor parte de cosas en seres humanos son fenómenos minoritarios. Si hubiéramos agarrado un conjunto aleatorio de registros, habríamos tenido muy pocos casos realmente relevantes para nuestro objetivo. Así que usamos los términos que se identificaron y se consensuaron en las mesas para recuperar registros interesantes. Luego hicimos un filtrado, ¿sí? Encontramos 320.000 registros relevantes, 225.000 para personas con discapacidad y casi 100.000 para salud sexual y reproductiva. Fíjense la poca cantidad que hay en la intersección, solamente 6.700 eran registros de discapacidad y salud sexual y reproductiva a la vez. Se trata de un fenómeno muy minoritario, ¿sí? De estos descartamos registros muy similares, que a lo mejor eran registros que ponía control ginecológico, mamografía, ¿sí? Renovación del CUT, ¿sí? Cosas muy formulares. Y también descartamos los que no tenían edades relevantes, como por ejemplo los casos de niños pequeños donde se refieren términos genitales porque se hace un control de crecimiento, ¿sí? Pero se refiere a los genitales sencillamente por un control de crecimiento adecuado y no por una cuestión de salud sexual ni reproductiva. Pasamos a la siguiente. Todo esto lo estamos relatando porque, bueno, es como que en esto decidimos invertir
esfuerzo, ¿sí? Algo que podríamos haber hecho es decir, bueno, sacamos aleatorios y anotamos los que vengan y bueno, es un fenómeno minoritario, entonces lo tratamos como un problema de clases desbalanceadas como si fuéramos gente de Machine Learning, ¿sí? ¿Pero para qué? ¿Para qué habríamos querido hacer eso? ¿Sí? No tenía sentido. Bien, también invertimos mucho tiempo, de hecho, prácticamente más tiempo que para la anotación per se, en entrenar a las anotadoras, ¿sí? Fueron femeninas en todo el conjunto de anotadoras, y converger en este traslado de los conceptos más abstractos a lo concreto de los casos que efectivamente encontrábamos en estos, en los registros que se seleccionaron para anotación, que se seleccionaron aleatoriamente de esta muestra de registros relevantes, ¿sí? Se construyeron 3 muestras de 50 casos, ¿sí? Y se fueron armando eh, sucesivas anotaciones que luego se hacía una puesta en común para discutir los casos en los que diferentes anotadores tenían diferentes criterios, ¿sí? Y fuimos construyendo un consenso más fino sobre casos complejos, principalmente todos los que tenían que ver con vulnerabilidad social, ¿sí? Donde había mucha complejidad, ¿no? Y era difícil determinar hasta qué punto se trataba de una discapacidad o hasta qué punto se trataba de un caso de salud sexual, por ejemplo, cuando había casos de violencia, ¿no? Era difícil, violencia es una de las categorías que consideramos, no es que no consideramos violencia, pero la complejidad de las situaciones nos llevaba a tener dudas sobre la categoría fina, ¿sí? También sobre la temporalidad de la condición. ¿Qué pasa cuando es algo episódico? ¿Qué pasa cuando es algo que se extiende en el tiempo? ¿Sí? Cuestiones que no habían emergido de forma tan dura, ¿no? tan concreta en las mesas de trabajo y que se fueron refinando en este piloto donde se refinan los criterios. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, Ceci. Bien. Tratamos de plasmar todo esto en manual de anotación que está disponible para quien quiera consultarlo, ¿sí? Y después de eso pasamos a la anotación en sí, ¿sí? Anotamos 3.300 registros únicos, 1.000 de salud sexual y reproductiva, 1.000 de discapacidad, 1.000 que tenían tanto discapacidad como salud sexual y reproductiva y 300 casos aleatorios que nos sirvieron como control para tratar de detectar si efectivamente estábamos teniendo, se nos estaban escapando registros relevantes de forma significativa con esta selección que habíamos hecho de forma bastante automatizada, ¿no? Con palabras clave, con filtros de semejanza entre embeddings, ¿sí? Bueno, estos 3.300 registros corresponden a 3.000 personas únicas, es decir, hay algunos casos de personas que tienen más de un registro y tienen una mediana de 184 caracteres de largo, ¿sí? Como descartamos los registros que eran muy semejantes entre ellos, eso hace que descartemos los control, 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 que es uno de los registros más comunes en las historias clínicas, ¿sí? Y que nos quedáramos con los casos que requerían más complejidad, ¿sí? También una decisión que tomamos fue subrepresentar algunas categorías y sobrerepresentar otras para tener una visión más comprensiva de diferentes tipologías de registros. Podemos pasar a la siguiente, Ceci, porque pasaba que había había algunas categorías que eran mucho más frecuentes que otras, ¿no? La de ginecología, ¿no? La de control ginecológico solían ser mucho más frecuentes, las de anticoncepción viene para que le recetemos anticonceptivos, ¿sí? Estas también eran mucho más frecuentes, los reconocimientos neurocognitivos para renovar el CUT, ¿sí? Entonces se trató de tratar de cubrir una mayor diversidad limitando estas categorías un poco más frecuentes, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, una cosa con la que seguramente estamos todos muy tristes, yo por lo menos estoy muy triste y seguramente ustedes también, es que este corpus no está disponible, ¿no?
este corpus no está disponible y es muy probable que en breve deje de existir, ¿sí? Porque lo vamos a borrar, ¿sí? Esto es así. Si no tenemos un proyecto para seguir trabajando sobre este corpus, el corpus va a desaparecer porque no tiene razón para existir. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Sí? ¿Para qué sirve toda esta anotación? Bueno, lo pensamos desde el inicio como una prueba de factibilidad. ¿Por qué? Porque estos 3.300 casos anotados le sirven a La Rioja, que es la que tiene esa casuística, que es la que tiene esas características. ¿Para qué les sirven a todos los demás? ¿Para qué les sirven al Clínicas? ¿Para qué les sirven al Maternal de Córdoba? Les sirven para saber cuánto esfuerzo dedicar a esta tarea, qué esperar de ese esfuerzo y una propuesta de metodología que nosotros validamos con unos resultados. ¿Cuáles resultados? Estos que vienen ahora, ¿no? Estos serían los resultados que obtuvimos, que son, bueno, aplicando aprendizaje automático sobre este corpus anotado de 3.300 registros, ¿sí? No es un corpus muy grande, ya obtenemos un acierto que por ahí no es espectacular, ¿sí? Está un poco por debajo del, del 50%, perdón, del 50% para el caso más interesante, el caso de más interés para nosotros, ¿no? Nuestro objetivo primario, que era detectar registros de discapacidad y salud sexual reproductiva, que es el que tienen más a la izquierda, ¿sí? Pero que si lo pensamos en un contexto de mejora de la atención, ¿sí? Son casos que de otra forma no se habrían detectado, por lo menos de forma sistemática, ¿sí? Es un avance, ¿sí? Obviamente hay casos que van a quedar sin detectar, pero estos van a ser detectados, ¿sí? Nos parece que es valioso como un punto de inicio para un corpus chiquito, ¿sí? Entonces, nos parece que esto es un dato interesante para una institución que se está planteando si invertir o no invertir este esfuerzo en implementar un proyecto para hacer este tipo de detección, ¿sí? Vemos que en otras categorías la detección es mejor, ¿sí? Que llegamos al 70% para detectar salud sexual y reproductiva cuando no hay discapacidad, ¿sí? Que la complejidad de los casos de salud sexual y reproductiva y discapacidad es algo que dificulta esta tarea, como es de esperar, ¿sí? La tipología es mucho más dispersa, por lo tanto es más difícil para un aprendedor automático encontrar las características determinantes porque hay muchísimas más características y mucha más variación en la casuística del grupo de discapacidad y salud sexual y reproductiva, mientras que si consideramos solamente discapacidad o solamente salud sexual y reproductiva, el funcionamiento es mejor. Podemos pasar a la siguiente y la siguiente, porque la siguiente es solamente la tabla de esto, ¿no? Por si alguien tiene ganas de verlo con más ojo, ¿sí? Pero pasamos a la siguiente. Esto es la matriz de confusión, ¿sí? De qué errores hay, ¿sí? Y nada, a esto le miramos con bastante cariño y lo que vimos fue principalmente que los errores se daban cuando teníamos casos de discapacidad, ¿sí? Que se etiquetaban como de no discapacidad, pero que salud sexual y reproductiva seguía identificándose bastante bien, que son ese 39 y 38 que hay arriba a la derecha, ¿sí? Mientras que cuando no tenemos discapacidad, ahí sí tenemos un poco más de confusión con salud sexual y reproductiva. Bueno, igualmente esto nos sirve como para identificar mejoras que habría que introducir en subsiguientes refinamientos de la aproximación, probablemente a la hora de seleccionar qué registros continuar anotando, ¿sí? Qué tipo de registros queremos continuar anotando para mejorar esos errores, ¿sí? Y eso también ya va a ser muy específico de cada institución y de la casuística que trata cada institución y cómo se registran estos casos en cada institución.
Pasemos a la siguiente. También hicimos un pequeño análisis de equidad, ¿sí? Y lo que observamos en ese análisis de equidad es que, bueno, los datos no son balanceados como es de esperar. Tenemos más, eh, más datos de entrenamiento, más datos positivos, ¿sí? De discapacidad en hombres que en mujeres, 56% más de positivos por discapacidad en hombres que en mujeres, 63% de positivos en mujeres, de salud sexual y reproductiva en mujeres y 36% solamente en hombres, ¿sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que los registros pertenecientes de los registros pertenecientes a hombres, solamente el 36% eran positivos para salud sexual y reproductiva, mientras que de los registros pertenecientes a mujeres, el 63% eran positivos para salud sexual y reproductiva, ¿sí? Y también observamos una disparidad en diferentes rangos etarios, ¿sí? El 62% de los registros de adolescencia y adultez eran positivos para salud sexual y reproductiva, pero ese número bajaba mucho para infancia, totalmente esperable, y bajaba considerablemente para vejez, ¿sí? Si pasamos a la siguiente, esto de desbalanceo en los datos ya nos hace pensar que vamos a tener algunos problemas de equidad en cuanto al clasificador, ¿sí? El clasificador tiene mucho más para aprender de mujeres y salud sexual reproductiva, por lo tanto, se funciona peor para identificar salud sexual y reproductiva en hombres, ¿sí? Había una tasa de verdaderos positivos 48% mayor para mujeres que para hombres en salud sexual y reproductiva, ¿sí? Y también había más error en identificar salud sexual y reproductiva en infancia, porque también había muchos menos casos, ¿sí? Lo que resultó un poco sorprendente es que había también más errores para identificar discapacidad en mujeres que en hombres, ¿sí? Bastante curioso esto. ¿A qué nos lleva esto? La siguiente, Ceci. A pensar que si sacamos un diagnóstico de este análisis de equidad, para mejorar la inequidad que está produciendo este predictor, necesitamos más datos para estos grupos subrepresentados, es decir, más datos etiquetados para discapacidad y mujeres, más datos etiquetados para salud sexual y reproductiva y hombres, y más datos etiquetados para salud sexual y reproductiva e infancia, si queremos que este predictor no funcione, no tenga tantos errores para estos grupos poblacionales. Bueno, esto más o menos es lo que nosotros obtuvimos de este proyecto. Nos parece que son datos valiosos para las instituciones que quieran implementar algún proyecto de este estilo con sus propios datos, ¿sí? Que les sirve como para dimensionar el esfuerzo, atemperar las expectativas, ¿sí? Y una propuesta de metodología a seguir. Y con eso me parece que estamos. Si tienen comentarios, preguntas, curiosidades que les hayan quedado. Ceci es la que sabe. Muchísimas gracias. Y abrimos justamente la parte de preguntas. Sí, si no hay alguna pregunta, yo por ahí les quería preguntar justamente, o por ahí si pudieran hacer énfasis en qué, digamos, este es un proyecto que cuando uno habla de inteligencia artificial o machine learning de vuelta, uno se imagina a priori que hay algunas dificultades. Mm. La pregunta es, ¿cuáles fueron las dificultades reales que encontraron? Porque uno tendería, digamos, todos los que alguna vez lo hicimos, tenemos ese shock contra la realidad de saber que uno entra por algún lado, pero después la realidad o la cosa más difícil está en otro. Si por ahí nos Mm. podrían comentar en eso, creo que es bastante útil para los que se están metiendo.
Yo contesto rápido a esto, luego sé si queréis sumar vos también. Eh, Desde el punto de vista de, yo no participé en la definición de consensos porque no tengo absolutamente ninguna experiencia en el dominio específico, pero del punto de vista de tomar esos consensos y concretarlos en una notación, sí que fue trabajoso establecer pautas para tratar con tanta complejidad, para asignar categorías a casos que genuinamente eran muy complejos, ¿sí? Y tratar de acomodarlos en cajitas, ¿sí? Sin hacer un análisis reduccionista. Eso se reflejó en un acuerdo interanotador inicial bastante bajo que fue mejorando a través de las diferentes fases del piloto, ¿sí? Por eso es que hicimos 3 fases de piloto hasta que conseguimos un consenso estable, ¿no? Pero realmente eso fue un trabajo considerable y lo que nos llevamos de ahí también fue, bueno, en la necesidad de hacer este análisis de error y este análisis de equidad que permitiera saber en dónde enfocar los esfuerzos, porque efectivamente se trata de casos muy complejos cada uno de ellos, ¿sí? A las anotadoras les llevaba realmente mucho esfuerzo en tiempo y también en involucramiento, ¿no? No son casos fáciles de, eh, de asignar a categorías ninguno de ellos, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí de acuerdo con lo que decía Laura, también una de las dificultades iniciales fue ese salto entre la discusión conceptual, donde quizás podíamos, o sea, había muchos más consensos, muchos más acuerdos, partíamos de una base bastante similar, y hacer ese salto a una definición operativa, decir, bueno, ahora a partir de estos consensos que tenemos, de posicionarnos en el modelo social de la discapacidad, em, hay que intentar buscar una definición operativa que nos permita captar registros, evoluciones que se relacionen con personas con discapacidad. Entonces, si nos posicionábamos de pleno en el modelo social, no iba a venir casi ninguna o prácticamente ninguna. Entonces, ese salto fue bastante complejo eh, bueno, creo que costó bastante tiempo de las mesas llegar a esos listados y también continuó el trabajo después de las mesas diciendo, bueno, compartimos estos listados para enriquecerlo, para discutirlo, para decir que sí debería ser contemplado, que no debería ser contemplado. Esta cuestión de incluir o no consultas, no solo realizadas por personas con discapacidad, sino sobre personas con discapacidad. Em, y hay otra cosa que quería decir y me olvidé. Bueno, Bien. ya va a venir. Pero sí. ¿Y acá hay algunas en el chat por ahí? Ah, sí, 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 sí. No, no, también esto de esta discusión en torno a las definiciones conceptuales y después operativas también trajo, o por lo menos a mí me dejó con este interrogante de, bueno, ¿qué lugar tienen estas organizaciones, estas instituciones que nuclean a personas con discapacidad en relación con los registros de salud? Que justamente una de las participantes decía, finalmente estamos día a día con las personas que están tanto en los centros de día, en los talleres protegidos, etcétera, en diferentes tipos de instituciones, em, y no tenemos acceso alguno a su registro de salud, cuando a veces si tienen que ir a una guardia además es sumamente relevante tener ese acceso. Entonces también se introdujeron otras discusiones que estaban fuera del alcance totalmente de este proyecto, pero que también resultaron buenos puntapiés relevantes para pensar otras líneas de investigación, obviamente. Buenísimo, gracias Ceci y Lau por la presentación. Hay varias preguntas en el chat. En principio hay una que dice, como stakeholders también fueron las autoridades locales, es decir, hay altas posibilidades que se llegue a usar en La Rioja este tipo esta herramienta de inteligencia artificial. Puedo comentar yo que me colé en la conversación de hoy. Obvio. Pues yo no preparé esta presentación.
Nosotros con La Rioja tenemos un vínculo desde el proyecto ARFAI, que es desde el 2020, enmarcado en el uso de sus datos, de una versión anterior de la historia clínica electrónica, y bajo un montón de condicionamientos que alguna vez charlamos en alguna reunión aquí de CLIAS, porque este es un proyecto de la convocatoria 2023. Nos mantuvimos vinculados con ellos a través de alguien que pudiera hablarnos, que lo mencionó Ceci en su presentación, de cómo es la estructura, de cómo se organiza. Necesitábamos a alguien que sea del territorio y no nosotros solamente hablando a través de los datos. Pero nunca estuvo previsto que sea una cosa productiva sobre la nueva historia clínica electrónica de La Rioja. Entonces, en ese sentido, no estuvo pensado para eso. No porque no se pueda compartir, hay cosas publicadas y hay cambios de gestión también, y nosotros cada vez que usamos estos datos tenemos que volver a pedir el permiso de La Rioja y volver a pedir el permiso de los comités de éticas, y es como que le estamos sacando iba a decir el último jugo, no sé si está bien, el último valor sería el término preciso, a los datos que tenemos. No porque no puedan dar más, sino porque el contexto hace que, lo que dijo Laura, y por eso contestamos la pregunta siguiente, que es ¿por qué el corpus se queda acá nomás? Porque en principio nosotros no podemos compartir esos datos, porque nunca tenemos la seguridad, y esto lo vimos en nuestro proyecto ARFAI inicialmente, de que estén totalmente anonimizados como para poder compartirlos, y por eso los trabajamos bajo un montón de condicionamientos. Y después por esto que decimos, porque una vez que no hay proyectos que estén utilizando esos datos y no hagamos una solicitud nueva y no hagamos nuevamente la cuestión del comité de ética, nuestro compromiso para el uso es que cuando terminemos de usarlos, tengamos que descartarlos, que es una forma también de trabajar con datos de una manera segura, ¿no? Son datos que son de la jurisdicción de La Rioja, que llegaron a nuestros servidores con un montón de condicionamientos y un montón de cuestiones que respetamos en función también de lo que firmamos. No sé si Lau querías agregar algo sobre eso. Excelente, gracias, Vero. Tomando un poco la pregunta de Ezequiel, que hizo, bueno, ¿cómo consideran que se puede escalar este modelo de IA a nivel nacional en Argentina? Quizás hagamos el ejercicio de pensar escalar, no solamente en escalar de que esté en muchos sistemas la misma herramienta, sino cómo esta herramienta puede ser el camino para desarrollar otras soluciones, o porque profundizar más sobre la metodología, ajustar alguna cuestión metodológica, no sé, imaginando escalar en todo sentido, no solamente hacia arriba, ¿no? Sino también algo horizontal, como, no sé, bueno, escalar también puede ser encontrar más datos que nos permita que este modelo, digamos, compense el hecho de que haya, por ejemplo, el desbalance de los datos. Bueno, uno puede decir, bueno, puedo escalar por ahí, accedo a más datos, tengo más subgrupos y de esa manera puedo hacer mejores predicciones. No sé, me imagino como para abrir un poco el abanico y no quedarnos solamente con que escalar es que esté disponible para toda la nación, sino como, bueno, imaginémoslo en ese estado. ¿Qué se imaginan ahí? ¿Cómo seguirían en caso de que, no sé, tengamos más financiamiento, lo que sea? Claro, a mí me parece que en el proyecto nuestro, en el caso de que tuviéramos más financiamiento, seguiríamos con el diagnóstico que nos deja el análisis de equidad principalmente, ¿no? Porque realmente hacer más datos al tuntún no tiene mucho sentido, porque no estamos haciendo un muestreo aleatorio, estamos con algo bien enfocado, y este análisis de equidad nos permite enfocarnos de acuerdo a los valores que que queremos llevar adelante, ¿no? Después escalar a otras instituciones, me parece que eso siempre requiere quizás llevar la metodología, pero empezar de cero, ¿no? No sé hasta qué punto, o sea, no sé hasta qué punto, en general, lo que hemos visto es que de una institución a otra varían tanto la forma de registrar, que probablemente lo que sirve es lo que sí está público de este proyecto, que son las listas de palabras, los criterios de selección de los registros, el manual de anotación, ¿sí? Pero luego esos 3.000 casos hay que hacerlos para cada institución, porque efectivamente la cultura del registro
varía mucho dependiendo de cada institución. Entonces, la forma de escalar me parece que es consolidar estos recursos, ¿no? Las listas de palabras. ¿Qué categorías sí, qué categorías no? ¿Qué niveles de granularidad para un primer inicio? ¿Qué niveles de granularidad para otra? Para más adelante, ¿sí? Es como... Buenísimo, sí. Y esto que mencionaban como desde el salto entre cuando definían ciertas, o sea, pasar a la operación de la anotación, ¿no? Ese salto que ahí había como grandes desafíos. No sé si quieren contar algo más sobre eso. Me parece que ahí hay algo interesante como para que pensemos en esta cuestión como que digamos que los registros electrónicos están pensados desde el modelo biomédico y acá las definiciones estaban pensando desde un aspecto más social, ¿no? Como, y más desde cómo ven a las personas distintas condiciones o distintos constructos que uno quiere definir, en este caso personas con discapacidad y consultas sobre salud sexual reproductiva y materna, ¿no? Quizás ahí también podría haber algo interesante, incluso no sé, me imagino hasta recomendaciones para los sistemas de registro electrónico, como bueno, ¿por qué no empezamos a considerar ciertas cosas? Porque después nos permiten hacer eh, soluciones con datos que realmente le den beneficio a las personas.